Muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a mirar un problema de ecuación de empalme. Lo primero que tenemos que observar es qué es lo que nos piden calcular. Nos piden calcular que hallemos la ecuación de empalme en el eje B y en el eje A. ¿Por dónde iniciamos? Bueno, este viene siendo mi abscisado en el 0, 0 y este nos dicen que es el eje B y nos dicen que este es el eje A. Nos solicitan que hallemos al abscisado pues cuando se empalman en este punto. Ahora también nos piden calcular el abscisado del punto P. El abscisado del punto P sí o sí debemos hacer el abscisado por el eje A. Bueno, porque pues el punto P se encuentra sobre el eje A. Listo, ya sabiendo qué es lo que nos solicitan, ahora vamos a mirar cuáles datos son los que nos ofrecen las gráficas o bueno, el problema. Muchachos, contamos con 4 curvas circulares. En este ejercicio me atreví pues a colorearlas para que sea más fácil la identificación de cada curva. La curva circular 1 va a ser esta que estoy delimitando. La curva circular 2 va a ser esta un poco más pequeña. La curva circular 3 ya es esta un poco más grande. Y la curva circular 4, que es esta. También del gráfico podemos observar lo siguiente. Nos dan en total 1, 2, 3 azimudes. El azimut este inicial de 35, otro azimut de 95 y un azimut de 215. Con estos azimudes, haciendo la diferencia de azimudes, podemos hallar el ángulo de deflexión para nuestras curvas. Al igual, también miramos que estas líneas son paralelas, es decir, si esta línea es paralela a esta, pues este azimut también va a ser igual. Por ende, pues tanto este ángulo de deflexión como este ángulo de deflexión van a ser iguales. Igual pasa en este mismo caso. ¿Por qué? Porque acá también nos dicen que son paralelas y que están separadas 16 metros. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer diferencia de azimudes, vamos a hallar el ángulo de deflexión y vamos a encontrar que ese ángulo va a ser el mismo para ambas curvas. Bueno, sin más confundirnos, vamos a empezar pues con el desarrollo. Inicialmente me gustaría siempre como método empezar a plantear qué es lo que tenemos y qué es lo que nos solicitan. Nos solicitan información de 4 curvas circulares simples en donde realmente lo único que necesitamos es la tangente, la longitud de esa curva circular, el radio de la curva circular y el ángulo de deflexión de las 4 curvas. Entonces inicialmente tenemos por el gráfico que la tangente de mi curva 1 va a ser igual a 50 metros. Esto lo sabemos por el gráfico. Ese es uno de los pocos datos que nos dan para empezar. Entonces con esto nos apoyamos. Ya les había dicho antes que la diferencia de azimudes nos iba a proporcionar el ángulo de deflexión. Para el ángulo de deflexión de la curva 1 vamos a utilizar el azimut 95 menos el azimut 35. Entonces esa diferencia nos va a dar de 60 grados. Listo, entonces ahí ya hallaríamos el ángulo de deflexión para mi curva 1, que más adelante vamos a ver que es igual que el ángulo de deflexión para la curva 2. Vamos a calcular la tangente de mi curva 1. La tangente, pues como ya habíamos visto en el gráfico, es de 50 metros. Y como la fórmula de la tangente es tangente igual a radio por la tangente del ángulo de deflexión sobre 2, de aquí, de esta ecuación, podemos nosotros resolver para mi radio, ya que el radio no contamos con el radio en los datos de nuestra gráfica. Entonces el radio lo vamos a hacer despejándolo y vamos a decir que va a ser igual a la tangente 1 sobre la tangente de mi ángulo de deflexión 1 sobre 2. Esto me da 86,6025 metros. Listo. Ahora ya que tenemos la tangente, tenemos el radio y tenemos el ángulo de deflexión, nos haría falta calcular para nuestra curva 1 la longitud de esa curva. Ahora para la longitud vamos a hacer este ejercicio. Esto es un círculo, como ya todos sabemos, y está compuesto pues de 360 grados.
El perímetro va a ser igual a 2πr. Vamos a hacer una igualación, entonces vamos a decir a 360 grados sobre 2πr va a ser igual a mi delta 1 sobre mi longitud de esa curva 1. Esta similitud se puede hacer porque aquí, como podemos ver, están grados igual a grados, longitud igual a longitud. Ahora lo que nosotros queremos hallar es la longitud de mi curva 1. Entonces el LS1, como lo denotamos, va a ser igual, despejando de esta manera, obtenemos que es pi por el radio 1 por el delta 1 sobre 180. Este 180 nos da resultados pues de operar 2 sobre 360. Ahora, ya para ingresar nosotros los datos en nuestra longitud de nuestra curva 1 va a ser igual a pi por el radio 1, que viene siendo 86,6025 por el delta 1, que es de 60 grados, sobre 180 grados. Esto nos va a dar 90,6899 metros para nuestra longitud de la cuerda 1. Ahora, ya que resolvimos todos los datos para la cuerda 1, vamos a solucionarlos para la cuerda 2 en orden. Ahora, para la cuerda 2 ya habíamos acordado que el ángulo de deflexión para la cuerda 2 es igual que el ángulo de deflexión para la cuerda 1. Entonces sería de 60 grados. Esto lo vamos a comprobar en la gráfica. Aquí, haciendo la diferencia de azimudes, que viene siendo 35 y 95, esa diferencia me da 60. Pues si yo hago el traspaso de este azimut acá, que es de 35, y este de 95, me tiene que dar la misma diferencia. Entonces este mismo ángulo de deflexión es igual a este. Además, en la misma gráfica se puede ver que cuando nosotros tenemos estas dos curvas, están sobrepuestas una encima de la otra. Entonces este ángulo de deflexión que se forma acá es el mismo. Ahora, la parte que nos interesa es que el radio 2 es igual al radio 1 menos 16 metros. ¿Por qué? De nuevo, regresamos a nuestra gráfica. En nuestra gráfica observamos que como estaban superpuestas, entonces el radio de la curva 1, que es de aquí a acá, como pueden observar, y el radio de la curva 2, que es el más pequeñito. Entonces es el radio de la curva 1 menos estos 16 metros. Resolviendo nos da 70,6025 metros. Para nuestra tangente 3, por la ecuación tenemos que es el radio por la tangente de mi ángulo de deflexión medios. Entonces el radio, que es de 70,6025 por la tangente de 60 grados sobre 2, va a ser igual a 40,7624 metros. Ya entonces nos haría solo falta para mi curva 2 hallar la longitud de la curva, que es igual a pi por el radio por el ángulo de deflexión sobre 180. Entonces nos iría a dar que la longitud de nuestra curva 2 es de 73,9348 metros. Por consiguiente, ya acabamos la curva 1 y la curva 2. Vamos a calcular los datos para la curva 3. Esta también se hace por diferencia de azimudes para encontrar nuestro ángulo de deflexión. Vamos a verlo en la gráfica. Ahora, nosotros queremos hallar el ángulo de deflexión de mi curva 3, que es esta que estoy señalando. Entonces es este ángulo, que va a ser igual a este ángulo. ¿Cómo nosotros hallamos ese ángulo? Bueno, acá tenemos un azimut de 95, prolongamos esta línea, y aquí tenemos un azimut de 215. Entonces la diferencia 215 menos 95 nos va a dar el ángulo de deflexión en este punto. Ahora, más adelante vamos a mirar que como estas dos líneas son paralelas, pues este ángulo de deflexión va a ser el mismo ángulo de deflexión para mi curva 4. Haciendo la diferencia de azimudes, vamos a hallar que el ángulo de deflexión para mi curva 3 es de 120 grados. Ahora continuamos hallando la tangente para mi curva 3, que viene siendo de 152 metros menos la tangente 1. Esto lo podemos corroborar en nuestro gráfico. Estos 152 nos lo proporcionan, que es de acá a acá menos mi tangente 1, que es de 50 metros. Recordemos que esta distancia es igual a esta distancia, entonces es 152 menos 50. Para hallar esta distancia
que viene siendo pues la tangente 3. Ya hallando mi tangente 3, que es de 102 metros, ahora voy a seguir con el radio de mi curva 3. De nuevo, utilizando este método de despeje, voy a decir que el radio de 3 es igual a la tangente 3 sobre la tangente del ángulo de deflexión 3 medios. Entonces esto va a ser igual a 102 metros sobre la tangente de 120 grados sobre 2 para un radio de 58,8897 metros. Para nuestra longitud de la cuerda 3 va a ser igual a pi por el radio 3 por el delta 3 sobre 180. Pi por el radio 3, que es de 58,8897 por 120 grados sobre 180, me va a dar en total 123,3383 metros de la longitud de mi cuerda 3. Bueno muchachos, para continuar, ahora nos hace falta nuestra última curva, que es la curva número 4. Esta curva nosotros la vamos a analizar de una manera no tan convencional. Ya vamos a ver por qué. Ahora, a nuestra curva 4, lo único que le podemos saber por el momento viene siendo el ángulo de deflexión, porque pues el ángulo de deflexión de la curva 3 es igual al ángulo de deflexión de la curva 4. Además de eso, no sabemos ni el radio, ni la tangente, ni la longitud de la cuerda. ¿Por dónde vamos a iniciar? Entonces, lo preferible, vamos a iniciar por la tangente. ¿Por qué? Porque esta tangente, la tangente 3, que viene de aquí a aquí, vamos a hacer con esta diferencia hallar la tangente 4. ¿Cómo se halla esa diferencia? Nos vamos a ir a este triángulo pequeño. Este triángulo pequeño, como no lo podemos imaginar, va a tener de altura 16 metros. Aquí va a tener un desplazamiento en X, lo vamos a llamar un desplazamiento en X, y una hipotenusa. Esta hipotenusa es la distancia que nos hace falta de nuestra tangente 4 para llegar a nuestra tangente 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el ángulo de deflexión de mi curva 4 es igual al ángulo de deflexión de mi curva 3, entonces es de 120 grados. Este es el triángulo del cual yo les estaba hablando. Ese triángulo tiene esta componente de 16 metros, el H, que lo vamos a suponer, y un X. Ahora, como ángulo es de 35. ¿Cómo llegué a este 35 grados? Entonces, como nosotros vemos en la gráfica, nos dicen que el azimut de esa línea es de 215 grados. Ahora, si nos ponemos a observar esta gráfica, este viene siendo nuestro norte, y esta de acá es esta línea de este azimut. Entonces, cuando nosotros miramos este azimut, vamos a mirar que es de 215 grados. Y si trazamos desde la norte al sur una línea recta, pues va a ser de 180 grados. Entonces, lo que nos va a formar es este ángulo de acá, que es este mismo ángulo de acá, porque acá está nuestra norte. Entonces, esta es nuestra prolongación, es lo mismo que desglosé aquí para que fuera un poco más entendible. Ahora, este ángulo pues viene siendo la diferencia entre 215 menos 180, o sea, 35. Este 35 es este que está acá. Ahora, pues nos vamos a coseno de 35 es igual al cateto adyacente, que es 16 metros, sobre la hipotenusa, que es este, el H. El H, despejando, que es el que nos sirve para hallar nuestra tangente 4, va a ser igual a 16 sobre coseno de 35, para un resultado de 19,5324 metros. Como ya les había dicho, entonces la tangente 4 va a ser igual a nuestra tangente 3 menos esa h. Lo vamos a ver de nuevo en la gráfica para que lo puedan observar. En esta gráfica podemos ver nuestra tangente 3, que es de una magnitud mayor que nuestra tangente 4. Entonces la tangente 3 menos esta h, que fue la que habíamos descrito en el triángulo anterior, obviamente nos va a dar nuestra tangente 4. Siguiendo con nuestros cálculos, ya hallando nuestra tangente 4, que nuestro resultado nos dio de 82,46
76 metros, proseguimos a encontrar nuestro radio de la curva 4. Este va a ser igual a la tangente de la curva 4 sobre la tangente del ángulo de deflexión de la curva 4 sobre 2, es decir, 82,4676 sobre la tangente de 120 grados sobre 2, para un radio para mi curva 4 de 47,6127 metros. Ahora nos vamos con la longitud de la curva 4. Es igual a el pi por el radio 47,61 por el ángulo de deflexión de 120 grados sobre 180 grados. Esto nos va a dar un resultado de esta longitud de 99,7198 metros. Aquí ya hemos culminado pues en cuanto a hallar todos los datos de nuestras 4 curvas. Con datos me refiero a la tangente, el radio, la longitud y el ángulo de deflexión de las 4 curvas. Como en nuestro problema nos solicitaban que halláramos la ecuación de empalme por el eje B y por el eje A, entonces nos vamos ahora a referir a cómo hallar esa ecuación de empalme. Esa ecuación de empalme la vamos haciendo una sumatoria por nuestros ejes. Vamos a empezar por nuestro eje A. Entonces, en nuestro eje A podemos ver que en nuestro abscisado de inicio es el 0, 0 y tenemos que llegar hasta este punto, en donde se empalman ambos ejes. Entonces, para llegar allá, nosotros recorremos esta distancia que es equivalente a nuestro LS1, es decir, a la longitud de la curva circular 1, más la longitud de la curva circular 3. Entonces, sumando esas dos longitudes, vamos a hallar el abscisado del eje 2. Vamos a mirar. Ahora, en el eje A, como les había dicho, entonces es el LS1 más LS3. Reemplazando los datos nos va a dar 90.6899 más 123,3383 igual a 214,028. El eje A viene siendo entonces las abscisas de mi kilómetro 0 más 214,028 metros. Como podemos observar, en este resultado muy similar a lo del libro. Es decir, hemos encontrado una respuesta correcta. Para el eje B también tenemos que hacer una sumatoria. Esa sumatoria tiene que ver con lo siguiente. Entonces, esta sumatoria es este LS2, que es la longitud de la curva circular 2, más este X, es un cálculo que ya vamos a realizar, más la longitud de la curva 4, para llegar a este punto. Ahora, ¿cómo calculamos este X? Bueno, en este problema, en este caso, vamos a encontrar dos soluciones. La primera solución que encontramos aquí, inicialmente planteamos cómo se hace para llegar al eje B, el abscisado del eje B, que es LS2 más, bueno, como ya les había dicho, la sumatoria de la tangente 3 menos la tangente 4 más SX más un LS4. ¿Cómo llegamos a ese X? Bueno, con el mismo triangulito de acá. Ese mismo triangulito es un X, pero este X viene siendo el siguiente. Viene siendo un X imaginario que nos vamos a hacer por acá. ¿Por qué por acá? Cuando nosotros trazamos una línea del triángulo que habíamos hallado anterior, del H y el X, podemos hacer esta longitud menos la tangente 3, o la tangente 3 menos esta longitud me va a dar este X'. Bueno, vamos a seguir calculando. ¿Cómo lo hicimos? Entonces viene siendo la tangente de este ángulo 35 es igual a mi X sobre 16, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Un X va a ser igual a 16 por la tangente de 35. X es igual a 11,2033 metros. Entonces, reemplazando nuestros datos, la longitud de la cuerda 2 más, entonces tendríamos, como ya les había dicho,
la tangente 3 menos la sumatoria entre la tangente 4 más ese x, ese espacio, para que nos dé esta parte, nos dé el x' más una sumatoria más la longitud de la curva 4. Esto en total nos va a dar que el eje es de kilómetro 0 más 181,9837. Bueno, aquí puse este signo de interrogantes por lo siguiente. En nuestro problema nos dice que el eje B es de kilómetro 0 más 184,17. Es decir, el número no nos concuerda. Aún así, lo vamos a realizar por otro método para saber si fue que estábamos haciendo un mal análisis. El nuevo método que vamos a analizar, el primero fue analizar este espacio, pero bueno, vimos que no nos solucionó. Entonces vamos ahora a irnos por este triángulo de acá. Cuando miramos este triángulo, bueno, vamos a encontrar que si se acuerdan que el ángulo que nos formaba aquí era de 35, bueno, por conveniencia de los triángulos, este ángulo de 35 es igual a este ángulo pequeño de acá. Ya vamos a hacer los cálculos. Esta longitud de acá es la diferencia entre nuestros radios de la curva 3 y de la curva 4. Vamos a hacer los cálculos a continuación. Aquí ya planteamos de nuevo este triángulo. En este triángulo, como observamos, el ángulo es de 35, el espacio que vamos a hallar es el x' y el delta r, que denominé porque pues es un diferencial de los radios, es igual entonces entre el radio 4 menos el radio 3, es un diferencial. La diferencia entre esos tres me da, entre estos dos me da 11,277 metros. Entonces el coseno de este ángulo es igual al cateto adyacente, que es x, sobre la hipotenusa, que es el delta de r. Entonces el x' va a ser 11,277 por el coseno de 35 grados, para un x' igual a 9,2376. De nuevo, al realizar los cálculos de esta misma manera con esta estructura, solamente que en esta ecuación, cambiando este x por el x', vamos a obtener que el eje B va a ser igual al kilómetro 0 más 182,3275. Aún así, no llegamos a la solución del libro, porque la solución del libro nos dice que es 184. A esta solución no pudimos llegar. Aún así, lo hicimos por dos métodos diferentes, aproximándonos mucho por una diferencia de 2 metros. Ya que calculamos el punto A, vamos ahora a calcular el punto B. En nuestro punto B nos dicen que hallar la abscisa del punto P, y obviamente nos da nuestra respuesta. La abscisa del punto P, como podemos observar, empieza en mi eje A, en la abscisa 0, 0, y tenemos que llegar hasta mi punto P. La solución es muy creativa, se utiliza este triángulo que está acá, pero pues para llegar a este punto P primero tendríamos que hallar aquí una relación. Ya lo vamos a hacer. El triángulo, relación que tenemos, viene siendo el siguiente. Como antes había dicho, esto inicia en el abscisado 0, 0 y tiene que llegar hasta un punto P, y tenemos que saber ese abscisado. Ahora, ¿cómo lo vamos a solucionar? Es de la siguiente manera. Si nos ponemos mucha atención en este triángulo, vamos a mirar que el delta es el mismo. Entonces vamos a decir lo siguiente. En el P, este abscisado no lo sabemos, pero el abscisado sí lo sabemos, el LSP'. De aquí a aquí, en la misma gráfica nos dice que es el kilómetro 0 más 50. Entonces eso nos quiere decir que 50 metros es LSP1, esa longitud curva. Entonces LSP1 es igual a pi por el radio, por ese delta, sobre 180. El delta ya sabemos que va a ser lo mismo para este o para este. Es siempre el ángulo que va a haber de aquí a acá. Ahora, entonces este ángulo lo despejamos. Entonces el delta va a ser igual a 50 metros, es
Este 180 lo pasamos al otro lado por 180 y esto que está multiplicando pasa a dividir sobre pi por 70,6025. Esto nos va a dar un ángulo de 40 grados, 34 minutos, 34,72 segundos. Ahora, ya tenemos este ángulo. Ya como tenemos este ángulo, ahora sí podemos hallar este abscisado, que viene siendo esta longitud de esa curva. ¿Cómo lo hacemos? Es el pi por el radio. El radio, ya ahora sí tenemos que hallar el radio, que es de la longitud de acá hasta mi p, que es de 86,6025 por ese ángulo sobre 180 grados. LSP me da 61,331 metros. Por consiguiente, para el abscisado va a ser el kilómetro cero más esta longitud. Entonces es kilómetro cero más 0,61,331. Esta respuesta coincide con la del libro. Vamos a ver. Como podemos observar, esta respuesta nos ha coincidido con el B, que es de abscissa en el P, kilómetro cero más 0,61,331. Y así hemos culminado este ejercicio desarrollando todas nuestras curvas, hallando todos los parámetros para cada curva, sus elementos y hallando también la ecuación del par. Entonces esto sería